El sobre estaba en mi mano derecha, todavía con mugre del basurero pegada en las esquinas. Mi mano izquierda temblaba tanto que tuve que sostenerme del marco de la puerta. Óscar estaba sentado en su sillón de piel color vino, ese que, según él, había comprado de segunda mano en el tianguis, con los pies arriba del descansabrazos como siempre hacía cuando llegaba del trabajo. Verónica estaba en la cocina. La escuchaba picar verduras para la cena. Kevin tenía los audífonos puestos, haciendo tarea en el comedor. Ninguno volteó a verme cuando entré. Nunca lo hacían. Yo era como un mueble más en esa casa, uno viejo y feo que ya nadie notaba. Pero en ese momento, con ese sobre entre mis dedos arrugados y sucios, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, yo sabía que todo estaba a punto de cambiar. Abrí la boca para hablar. La voz me salió más firme de lo que había sonado en años. «Óscar, necesito que veas esto». Él ni siquiera quitó la vista del celular. «Ahorita no, mamá. Estoy ocupado». Ocupado. Siempre ocupado. Ocupado viendo videos en su teléfono mientras yo revolvía basura bajo el sol de Ecatepec para que él tuviera para comer. «No es ahorita. Es ahora mismo». Algo en mi tono lo hizo voltear. Me miró con esos ojos que heredó de su padre, mi difunto Gilberto, pero que ya no tenían nada del brillo noble que tenía mi esposo. Frunció el ceño. «¿Qué traes ahí?» Levanté el sobre, un sobre blanco, de los grandes, con el logotipo de un banco que yo no conocía impreso en la esquina superior. Un sobre que había encontrado 3 horas antes, entre bolsas de basura rotas y cajas de cartón mojadas, en el vertedero municipal de Ecatepec. La verdad. 12 horas antes. Me llamo Remedios Aguilar, tengo 74 años, y esa mañana del 18 de marzo de 2025 me desperté como todos los días, desde hacía 6 años, a las 5 de la mañana, en un colchón viejo tirado directamente en el piso de un cuartito de 2 metros por 2 metros, sin ventanas, que antes había sido la bodega de la casa. Mi espalda tronó cuando me incorporé. Siempre tronaba. A mis 74 años todo el cuerpo me dolía todo el tiempo, pero especialmente la espalda y las rodillas, castigadas por años de trabajo pesado, y ahora, en mis últimos años, por las jornadas en el basurero. La casa estaba en silencio. Óscar, Verónica y Kevin no se levantaban hasta las 7. Yo tenía 2 horas para prepararles el desayuno, limpiar la cocina, tender las camas de los 3, lavar la ropa que hubieran dejado sucia el día anterior y salir hacia el vertedero antes de que ellos despertaran. Porque según las reglas de Óscar, yo no podía hacer ruido cuando ellos dormían. Y según las reglas de Óscar, yo tenía que traer al menos 200 pesos diarios del basurero, vendiendo lo que encontrara, para ayudar con los gastos de la casa. Me gustaría decir que todavía me preguntaba cómo llegué ahí, pero la verdad es que ya sabía la respuesta. Sabía perfectamente cada paso que me llevó de tener mi propia casita en Naucalpan a dormir en una bodega mientras mi hijo vivía como rey. Lo que todavía no sabía esa mañana era cómo iba a salir de ahí, o si acaso iba a salir. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido con las rodillas al ponerme de pie. En la oscuridad total de ese cuarto sin ventanas, busqué a tientas la ropita que había dejado doblada la noche anterior. Una blusa rosa pálido que ya estaba desteñida. Un pantalón de mezclilla que me quedaba flojo porque había perdido casi 12 kilos en los últimos meses. Y mi suéter café de estambre, el único que tenía para el frío de las madrugadas. Mis tenis eran los mismos que usaba desde hacía 3 años, con agujeros en la suela que dejaban entrar el agua cuando llovía. No tenía espejo en mi cuarto. Óscar decía que no lo necesitaba. Probablemente tenía razón, aunque no de la forma que él creía. Yo no necesitaba espejo para saber cómo me veía. Sabía que mi pelo, que alguna vez fue negro como el carbón, ahora era completamente blanco, y lo traía siempre recogido en un chongo apretado. Sabía que tenía más arrugas que piel lisa. Sabía que mis manos,
que de joven fueron suaves porque mi Gilberto siempre me cuidó y nunca me dejó trabajar si no quería. Ahora estaban callosas y agrietadas, con las uñas rotas y sucias permanentemente, sin importar cuánto me las tallara. Salí del cuartito en silencio y caminé descalza hacia la cocina. El piso de mosaico estaba helado bajo mis pies. La casa de Óscar era grande, de esas construcciones de 2 pisos que se ven mucho en Ecatepec, con 3 recámaras, 2 baños completos, sala amplia, comedor, cocina integral y hasta un pequeño jardín atrás. Una casa que, según Óscar, apenas podía mantener con su salario de oficinista mal pagado en una empresa de logística. Una casa para la que, según él, necesitaba que yo aportara vendiendo basura. Prendí la luz de la cocina y parpadeé contra el brillo repentino. Todo estaba impecable porque yo lo había dejado impecable la noche anterior, después de lavar los platos de la cena que ellos 3 habían comido, mientras yo merendaba un taco de frijoles parada junto al fregadero. El refrigerador estaba lleno de comida. Había un paquete de tortillas recién compradas, 3 tipos diferentes de jamón, queso manchego, queso Oaxaca, leche entera, yogures de sabores, verduras frescas, frutas, refrescos, jugos. En la alacena había despensa para un mes. Arroz, frijol, aceite, latas de atún, sopas instantáneas, galletas, cereales de caja. Comida que yo no podía tocar sin permiso. Saqué el comal y lo puse en la estufa. Agarré la bolsa de tortillas y calenté 6, 2 para cada uno de ellos. Batí 6 huevos con un chorrito de leche y los cociné revueltos, suavecitos como le gustaban a Óscar. Piqué jitomate, cebolla y chile serrano para hacerles salsa fresca. Calenté frijoles. Preparé café en la cafetera eléctrica que Verónica había comprado el año pasado y que solo ellos usaban. Yo tomaba café soluble cuando quedaba. A las 6:30, la mesa estaba puesta. 3 platos, 3 juegos de cubiertos, 3 vasos con agua, 3 tazas para el café. Las servilletas dobladas como le gustaban a Verónica. Todo perfecto. Yo no desayuné. Nunca desayunaba. Según Óscar, yo comía de lo que sobrara, porque la comida estaba cara y él no podía darse el lujo de mantenerme con 3 comidas al día. Que yo debería agradecer que me daba techo. Techo. Un cuarto de 2 por 2 sin ventanas donde apenas cabía el colchón viejo en el piso. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal porque las rodillas me dolían horrores. Llegué a la recámara principal, la de Óscar y Verónica. Empujé la puerta con cuidado de no hacer ruido. La cama king size estaba revuelta, con el edredón gris de plumas caído hasta el piso de un lado. Las almohadas tiradas por todos lados. La ropa del día anterior, aventada sobre el sillón junto a la ventana. Los pantalones de vestir de Óscar, la blusa de seda de Verónica, la ropa interior de ambos. Recogí todo en silencio. Tendí la cama, acomodé las almohadas decorativas que Verónica había comprado en Liverpool, doblé la pijama de ella y la puse sobre el sillón ya limpio. Recogí 2 vasos sucios que habían dejado en el buró y una envoltura de chocolates. Abrí las cortinas para que entrara la luz del día. Luego fui al cuarto de Kevin, menos ordenado todavía. Ropa por todos lados, zapatos tenis regados, mochilas, libros, platos sucios, latas de refresco vacías, la cama sin tender, las sábanas oliendo a sudor de adolescente. Limpié todo. Recogí, acomodé, tendí, doblé. Bajé con los brazos llenos de ropa sucia y la metí directo a la lavadora. Puse el ciclo largo con agua caliente como le gustaba a Verónica que se lavara su ropa. Eran las 7 menos 10. Escuché los primeros sonidos de movimiento arriba. Alguien jaló la cadena del baño. Pasos. La regadera. Me metí a mi cuartito y agarré la bolsa de tela desgastada que usaba para el vertedero. Revisé que llevara mi botella de agua reutilizable, ya medio rota pero todavía útil. Unas servilletas arrugadas que había guardado, un pedazo de bolillo duro que había sobrado 2 días antes y que era lo único que iba a comer en todo el día hasta que regresara en la tarde. Oí las pisadas de Óscar bajando las escaleras. Pesadas, seguras,
Las pisadas de un hombre que duerme en cama cómoda y se levanta descansado. Me asomé de mi cuarto justo cuando él llegaba a la cocina. Tenía puesta una bata gris sobre el pantalón del pijama. Su panza sobresalía un poco sobre el cinturón de la bata. A sus 49 años, Oscar estaba llenito, con cachetes redondos y papada comenzando a formarse. Señales de buena alimentación, de no pasar hambres, de no trabajar hasta el cansancio. No me volteó a ver cuando pasé junto a la cocina rumbo a la puerta. ¿Ya está el desayuno?, preguntó sirviéndose café. Sí, mijo, en la mesa. Órale, ¿y vas al basurero? Sí. Tráete aunque sea 300 hoy, ¿eh? Ayer solo trajiste 180. No alcanza así. 300 pesos. Revolviendo basura. A mis 74 años. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ándale, pues. Eso fue todo. Ni un gracias por el desayuno. Ni un ¿cómo amaneciste? Ni un ten cuidado. Nada. Salí de la casa a las 7:15 de la mañana. El cielo todavía estaba medio oscuro, con ese tono gris azulado del amanecer. Las calles de la colonia San Agustín, donde vivía Oscar, estaban empezando a despertar. Vecinos sacando sus carros para irse al trabajo. Señoras barriendo las banquetas. El señor de la tiendita de la esquina, levantando la cortina metálica. Caminé las 8 cuadras hasta la avenida principal. Mis tenis hacían ruido contra el pavimento. Plac, plac, plac. Un ritmo constante que había acompañado mis mañanas durante 6 años. Llegué a la parada del camión. Ya había 3 personas esperando. Una señora con mandado. Un muchacho con overol de trabajo. Un señor mayor con su termo de café. Ninguno me volteó a ver. Yo era invisible. Una viejita más en las calles de Ecatepec. Una de tantas. El camión llegó a las 7:30. Subí despacio, agarrándome del tubo porque el chofer arrancó antes de que terminara de subir. Pagué mis 7 pesos del pasaje con monedas que había juntado. Me fui parada todo el camino, agarrada del tubo, porque los asientos estaban ocupados y nadie me ofreció el suyo. 30 minutos de camino, con el camión frenando y arrancando brusco, mi cuerpo sacudiéndose, las rodillas gritándome de dolor cada vez que el chofer pisaba el freno. Me bajé en la parada de siempre, a media cuadra del vertedero municipal. Ahí ya estaba don Chencho, el señor que controlaba la entrada al basurero y que cobraba 20 pesos diarios por dejarnos entrar a los pepenadores. Don Chencho tenía como 60 años. Era moreno, flaco, con un bigote grueso y negro que se teñía porque no se le veía ni una cana. Siempre traía una gorra de los Rayados y una playera blanca manchada de sudor. «¡Quijubo, doña Reme!», me saludó cuando llegué a su caseta improvisada de lámina. «¿Lista para la jornada?» «Lista, don Chencho. Le di mis 20 pesos. Él me los recibió sin contarlos. Ya me conocía. Llevaba 6 años yendo ahí 5 o 6 días a la semana». «Hoy llegó un troque grande en la madrugada», me dijo señalando hacia el fondo del basurero. «Creo que es de las colonias fresas de Satélite. A lo mejor encuentra algo bueno». Las colonias fresas tiraban mejor basura, cosas que todavía servían, ropa apenas usada, a veces hasta aparatos electrónicos que solo necesitaban una reparación menor. «Gracias por el dato, don Chencho». «Ándele, pues. Cuídese, doña. Y tápese la nariz cuando llegue a la zona de orgánicos. Hoy está muy fuerte el olor». Entré al vertedero. El olor me golpeó inmediatamente, como siempre. Un olor dulzón y podrido, a basura fermentada, a desperdicios orgánicos descomponiéndose bajo el sol. Me tapé la nariz con el cuello del suéter. No servía de mucho, pero algo era algo. El vertedero municipal de Ecatepec era enorme. Hectáreas y hectáreas de basura amontonada formando cerros y valles de desechos. Camiones de recolección llegaban a todas horas, descargaban su contenido y se iban. Tractores empujaban la basura, tratando de organizarla en secciones. Pero era un caos. Bolsas rotas, cajas, muebles viejos, colchones, llantas, botellas de plástico, latas, vidrios, pañales sucios,
Comida podrida, ropa vieja, electrónicos rotos, todo mezclado, todo revuelto, todo oliendo a muerte y descomposición. Y entre todo eso, gente como yo, pepenadores, hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría mayores. Gente pobre, gente desesperada, gente buscando entre la basura lo que otros tiraron para revenderlo y sobrevivir un día más. Yo era la más vieja. A mis 74 años era la pepenadora de mayor edad en ese basurero. Los demás me decían Doña Reme con respeto, pero también me miraban con lástima, porque todos ellos estaban ahí por necesidad real, porque no tenían familia, o porque su familia también era pobre. Yo estaba ahí porque mi hijo me obligaba. Y de alguna forma, eso era peor. Caminé hacia la sección donde don Chencho me había dicho que estaba la carga nueva. El sol ya estaba más alto y empezaba a calentar. Iba a ser un día caluroso. Malo para trabajar bajo el rayo directo, pero bueno porque la basura seca era más fácil de revisar que la mojada. Llegué al montón fresco de basura. Ya había otros 3 pepenadores ahí. 2 señoras como de 50 años y un muchacho joven, como de 20 y tantos. Todos con bolsas, todos con palos para mover la basura sin tocarla directo. Todos con la misma mirada. La mirada de quien busca un tesoro en un mar de mierda. Me puse mis guantes. Eran guantes de jardinería que había encontrado hacía 2 meses en el mismo basurero. Rotos en 2 dedos, pero todavía útiles. Agarré mi palo, un tubo de PVC que alguien había tirado y que yo rescaté. Y empecé a trabajar. La vida estaba mejorando ahora. Me habían dado mi pensión de adultos mayores, que iniciaba desde los 65. Era cuando alcanzabas esa edad. El gobierno te depositaba cada 2 meses una cantidad de dinero para ayudarte. No era mucho, pero era algo. 6.000 pesos cada bimestre, 3.000 al mes. Pero yo nunca vi ese dinero. Óscar lo manejaba. Decía que era más seguro así, que yo podía perder la tarjeta, que a mi edad ya no entendía de bancos ni de cajeros automáticos, que él lo guardaba para mí, para cuando yo lo necesitara de verdad, para emergencias que nunca llegaban, o que según él no calificaban como tales. Cuando le pedí 200 pesos para comprarme unos tenis nuevos, porque los míos ya tenían las suelas rotas, me dijo que no era emergencia, que todavía podía caminar con esos. Cuando le pedí dinero para ir al doctor porque me dolía horrible el estómago, me dijo que me tomara un té de manzanilla, que para qué gastar en consultas. Cuando le pedí aunque fuera 100 pesos para comprarme una blusa porque la que tenía ya estaba deshilachada, me dijo que la cosiera, que para eso había agujas e hilo. Mi pensión, mi dinero, 3.000 pesos al mes que yo nunca tocaba. Y ahí estaba yo, a mis 74 años, bajo el sol de marzo en Ecatepec, revolviendo basura con un palo, buscando qué vender para darle a mi hijo 300 pesos. Si ustedes me están viendo y sintiendo algo de coraje, de indignación, de tristeza, les pido que me ayuden con un like, que comenten qué opinan de esto. Este canalito es chiquito todavía, pero ustedes con su apoyo lo hacen crecer. Y entre más crezca, más historias como la mía puedo compartir. Historias que necesitan ser contadas. Ahora sí, déjenme contarles cómo llegué ahí. Porque nadie nace siendo pepenadora a los 74 años. Hay un camino, una serie de decisiones, de circunstancias, de momentos en los que dijiste que sí cuando debiste decir que no. Y yo recorrí ese camino completo. Nací en Tulancingo, Hidalgo, un 15 de agosto de 1950. Soy la tercera de 5 hermanos. 2 hombres mayores que yo y 2 mujeres menores. Mi papá, don Esteban Mendoza, trabajaba en una fábrica textil. Mi mamá, doña Consuelo, era ama de casa. Éramos pobres, pero de esa pobreza digna, ¿me entienden? De la que tienes lo necesario. Comida en la mesa, ropa limpia aunque remendada, zapatos aunque fueran viejos, escuela hasta donde se pudiera. Yo estudié hasta 3º de secundaria. En ese entonces, en los años 60, eso ya era bastante para una mujer.
Muchas de mis amigas ni siquiera terminaron la primaria. Pero mi mamá insistió en que todas sus hijas estudiáramos. Decía que la educación era lo único que nadie te podía quitar. A los 19 años conocí a Gilberto Aguilar en una fiesta de pueblo. Él tenía 22, trabajaba como mecánico en un taller en Pachuca, y era el hombre más guapo que había visto en mi vida. Alto, de espaldas anchas, con manos grandes y callosas de trabajador honesto. Tenía una sonrisa que le iluminaba toda la cara y unos ojos café tan nobles que cuando te miraban sentías que todo iba a estar bien. Nos casamos en 1970. Yo tenía 20 años, él 23. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo, con una comida en casa de mis papás. No teníamos casi nada, pero teníamos amor. De ese amor real, ¿saben? No como en las películas. Amor de los que se levantan juntos cada día y trabajan juntos para sacar adelante la vida. Nos fuimos a vivir a Naucalpan, Estado de México, donde Gilberto había conseguido trabajo en un taller mecánico más grande. Rentamos un cuartito en una vecindad. Era chiquito, solo una pieza con una cocineta y baño compartido con otras familias. Pero era nuestro. Lo mantuve limpio y bonito. Gilberto trabajaba duro, de lunes a sábado, a veces hasta en domingos cuando había trabajos extras. En 1971 me embaracé. Óscar nació el 15 de abril de 1972. Un niño hermoso, gordito, con los ojos de su papá y mi nariz. Yo tenía 21 años y era mamá primeriza. No sabía nada de bebés, pero aprendí. Gilberto estaba felicísimo. Ese hombre adoraba a su hijo. Llegaba cansadísimo del trabajo y aún así se quedaba horas viéndolo dormir, acariciándole su manita, cantándole canciones. Cuando Óscar tenía 3 años, nos mudamos a una casita que rentábamos completa. Ya no vecindad, una casa. Chiquita, de 2 cuartos, pero casa. Gilberto estaba ganando mejor. Yo no trabajaba fuera de la casa porque él no quería. Decía que su esposa no tenía que partirse el lomo trabajando, que para eso estaba él, que mi trabajo era cuidar a nuestro hijo y tener la casa bonita, y que eso valía más que cualquier sueldo. Y vaya que lo cumplió. Gilberto nunca me dejó pasar necesidades. Nunca llegó borracho a la casa. Nunca me levantó la mano. Nunca me fue infiel. Era un hombre bueno, de esos que ya no se ven mucho. Un hombre que cumplía su palabra y que trabajaba hasta reventar para que su familia estuviera bien. Óscar creció consentido, no voy a negarlo. Era hijo único y nosotros dos lo adorábamos. Le dábamos todo lo que podíamos. Ropa nueva en su cumpleaños, juguetes en Navidad, útiles nuevos cada inicio de clases. Queríamos que tuviera lo que nosotros no tuvimos, que no pasara hambres, que no usara ropa remendada, que pudiera estudiar. Y estudió. Óscar fue a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. No era el mejor estudiante, la verdad. Sacaba puros 7s y 8s. Nunca reprobó, pero tampoco sobresalía. Pero terminó. Y cuando terminó la prepa, en 1990, le dijimos que si quería seguir estudiando, que nosotros lo apoyábamos. Dijo que quería estudiar administración de empresas. Se metió a una universidad privada chiquita, de esas que no están tan caras como las grandes, pero tampoco son gratuitas. Gilberto y yo nos apretamos el cinturón. Él metía turnos dobles en el taller. Yo empecé a vender comida casada desde la casa para ayudar con los gastos. Tamales, gorditas, pozole los fines de semana. Óscar estudió 4 años. Se recibió en 1994, a sus 22 años. Hicimos una fiesta en la casa. Invitamos a toda la familia. Gilberto lloró de orgullo ese día. Su hijo, licenciado, el primero en la familia con título universitario. «Ahora sí, mijito», le dijo Gilberto, abrazándolo. «Ya tienes la herramienta para salir adelante. El estudio que tú tienes, tu mamá y yo nunca lo tuvimos. Úsalo bien. Haz algo bueno con tu vida». Óscar consiguió trabajo rápido. Una empresa de logística lo contrató como auxiliar administrativo. El sueldo no era gran cosa, pero era un inicio. Seguía viviendo con nosotros. Decía que estaba ahorrando para independizarse, para comprarse un carro, para juntar para su futuro.
En 1998 conoció a Verónica Rivas en su trabajo. Ella también trabajaba ahí, en el área de recursos humanos. Era una muchacha bonita, delgada, de piel güerita, con el pelo largo y lacio. Venía de una familia de clase media. Su papá era contador y su mamá maestra. Tenía estudios, modales finos, hablaba bien. A mí me cayó bien desde el principio. Era educada, me hablaba de usted, me ayudaba en la cocina cuando venía a la casa. Óscar andaba enloquecido con ella. Era la primera novia que le conocíamos en serio. Se casaron en el 2000. Óscar tenía 28 años, Verónica 24. La boda fue bonita, en un jardín, con sus 100 invitados. Nosotros aportamos la mitad de los gastos, los papás de Verónica la otra mitad. Rentaron un departamentito en Tlalnepantla. Gilberto y yo nos quedamos en nuestra casita en Naucalpan. Al principio todo iba bien. Óscar visitaba seguido. Los domingos venían a comer. Verónica y yo nos llevábamos muy bien. Platicábamos, cocinábamos juntas. Ella me contaba de su trabajo. Óscar parecía feliz, estable, con una buena esposa, un trabajo decente, una vida normal. En 2007 nació Kevin. Verónica tenía 31, Óscar 35. Yo tenía 57 años y me convertí en abuela. Recuerdo que cuando me llevaron al hospital a conocer a mi nieto, sentí una felicidad tan grande que no me cabía en el pecho. Un bebé hermoso, sano, con buenos pulmones porque lloraba recio. La continuación de nuestra familia. Pero ese mismo año, Gilberto empezó a sentirse mal. Cansancio extremo, dolor en el pecho, falta de aire. Fuimos al doctor. Estudios, más estudios, resultados, insuficiencia cardíaca. El corazón de mi Gilberto, ese corazón que había trabajado tan duro toda su vida, ese corazón noble que amaba tan bonito, estaba fallando. Los doctores dijeron que necesitaba medicamentos caros, controles médicos constantes, cuidados, reposo. Ya no podía trabajar en el taller. El esfuerzo físico podía matarlo. Gilberto tenía 60 años, toda una vida trabajando y justo cuando podría haber descansado, su cuerpo le cobraba la factura. Óscar nos ayudó al principio. Pagaba algunas consultas, compraba algunos medicamentos, pero cada vez lo hacía con más cara, con más quejas, que si estaba muy caro, que si él también tenía gastos, que si acababa de nacer Kevin y todo se había puesto más difícil. Yo empecé a vender más comida desde la casa. Pozole entre semana, tamales todos los días, gorditas en las tardes. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo para pagar los medicamentos de Gilberto, las consultas, los estudios. Gilberto se sentía mal por eso. Me lo decía todo el tiempo. Perdóname, Remy. Perdóname por estar enfermo, por no poder trabajar, por ser una carga. Y yo le decía que no fuera tonto, que él había trabajado por los dos toda la vida, que ahora me tocaba a mí, que lo amaba, que íbamos a salir adelante juntos como siempre. Pero la verdad es que estaba agotada, física y emocionalmente agotada. Tenía 58 años y trabajaba más duro que nunca en mi vida. En 2009 Gilberto empeoró. Una noche mientras dormíamos dejó de respirar. Desperté porque sentí que algo estaba mal. Lo toqué. Estaba frío. Grité su nombre. No respondió. Ya no había nada que hacer. Mi esposo, mi Gilberto, mi amor, el hombre que me cuidó y me protegió durante 39 años de matrimonio, se había ido. Tenía 62 años. Yo tenía 59. El funeral fue un martes. Óscar pagó la mitad de los gastos, yo la otra mitad, con los ahorros que tenía. Enterramos a Gilberto en el panteón municipal. Yo no dejé de llorar en 3 días. Después del funeral, me quedé sola en la casita de Naucalpan. La casa que habíamos rentado durante años. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde fui feliz. Pero sin el sueldo de Gilberto, no podía pagar la renta. El dueño me dio 2 meses de gracia. Después de eso, me tendría que ir. Le hablé a Óscar, le expliqué la situación. Le dije que necesitaba ayuda, que no tenía de dónde sacar para la renta. «Vente a vivir con nosotros, amá».
me dijo. Aquí hay espacio. Tenemos un cuartito que usamos de bodega. Lo podemos arreglar para ti. Yo no quería. Quería mi independencia, mi espacio. Pero no tenía opciones. No tenía trabajo formal. No tenía pensión todavía porque apenas iba a cumplir 60. No tenía ahorros. No tenía nada más que lo que llevaba puesto y los muebles viejos de mi casa. En diciembre de 2009 me mudé con Óscar y su familia. Me llevé lo mínimo. Ropa, algunas fotos, las cosas de mi mamá que había heredado. Todo lo demás lo vendí o lo regalé. No cabía en el cuartito que me daban. Y ese cuartito, ay, ese cuartito. Era literalmente la bodega. 2 metros por 2 metros, sin ventanas, solo una puerta. Cuando cerraba esa puerta, quedaba en oscuridad total. Había estado lleno de cajas, trastes viejos, cosas de Kevin bebé que ya no usaban. Lo vaciaron para mí. Metieron un colchón matrimonial viejo que ya no usaban. Quedaba tan justo que apenas dejaba 30 centímetros de espacio a los lados. No había closet. Me dieron un par de cajas de plástico para mi ropa. No había tocador ni espejo. No había nada. «Es temporal, mamá», me dijo Óscar. «Solo hasta que te acomodes, hasta que encuentres algo». Temporal. 6 años después, seguía ahí. Los primeros meses no estuvieron tan mal. Yo ayudaba en la casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Kevin que apenas tenía 2 años. Verónica trabajaba medio tiempo y apreciaba la ayuda. Óscar llegaba cansado del trabajo y le gustaba encontrar la comida hecha, la casa limpia. No me pedían dinero, solo ayudar con las labores de la casa. Me parecía justo. Era su casa. Ellos me daban techo y comida. Lo mínimo que podía hacer era ayudar. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Tan despacio que no me di cuenta hasta que ya era tarde. Primero, Verónica dejó de ayudar en la cocina. Total, si ya estaba yo. Después dejó de limpiar. Total, si ya estaba yo. Después dejó de tender las camas, de recoger, de lavar. Todo lo dejaba para mí. Óscar empezó a hacer comentarios. Que si la comida estaba muy salada, que si la casa no estaba tan limpia como debería, que si no había planchado bien sus camisas. Pequeñas críticas que se fueron haciendo más frecuentes. Y luego, en 2012, cuando cumplí 62 años, me llegó una buena noticia. Mi pensión de adulto mayor. 6.000 pesos cada 2 meses. No era mucho, pero era mío. Era algo. Le conté a Óscar emocionada. Pensé que se alegraría, que diría que ya podía ayudar con algunos gastos de la casa y sentirme menos de arrimada. Su reacción fue diferente. «Qué bueno, mamá. Pero, ¿sabes qué? A tu edad ya no es bueno que andes manejando dinero. Te pueden robar. Puedes perder la tarjeta. Mejor dame tu tarjeta a mí. Yo te la guardo. Y cuando necesites algo, me dices y yo te doy». Me pareció raro, pero también tenía sentido. Ecatepec era peligroso. Yo era una señora mayor. Podían asaltarme, quitarme la tarjeta. Mejor que la tuviera Óscar, que era hombre, más joven, que sabía moverse. Le di mi tarjeta. Jamás la volví a ver. Los primeros meses, cuando le pedía dinero de mi pensión, me daba 50 pesos para comprarme un pan, 100 pesos para unas medias, 200 para una blusa. Pero luego empezó a cuestionar cada gasto. «¿Para qué quieres una blusa nueva si tienes como 5? Están viejas, mijo. Rotas. Pues cóselas. No voy a estar gastando en ropa cada rato». «Oh, ¿200 pesos para el doctor? ¿Qué tienes?» «Me duele mucho el estómago. Creo que tengo gastritis». «Tómate un Pepto-Bismol. No vamos a gastar en doctores por cualquier cosita». Poco a poco fui entendiendo. Mi pensión no era mía, era de Óscar. Él decidía cómo gastarla. Y según él, lo mejor era guardarla para emergencias. Emergencias que nunca llegaban. Y en 2015, cuando Kevin tenía 8 años y entró a la primaria, Verónica dejó de trabajar completamente. Dijo que quería dedicarse a la casa y a Kevin, que el sueldo de Óscar alcanzaba. Pero entonces, si el sueldo alcanzaba,
¿Por qué cada vez había menos comida para mí? ¿Por qué cada vez me trataban con más desprecio? Fue gradual, imperceptible casi, como cuando una rana está en agua que se calienta de a poquito y no se da cuenta hasta que ya está hirviendo. Primero dejaron de servirme en la mesa. Yo comía después, de lo que sobraba. Luego dejaron de incluirme en las porciones. Cocinaba para 3. Ellos comían esas 3 porciones, y yo me hacía algo aparte con lo que quedara. Frijoles, arroz, un huevo si había. Después vinieron las reglas. No podía comer de ciertos alimentos porque estaban caros o eran para Kevin. El queso era para Kevin. El jamón era para Kevin. La fruta era para Kevin. Los yogures, las galletas, los jugos, todo era para Kevin. Yo comía arroz, frijoles, tortillas. A veces un huevo. A veces un pedazo de pollo cuando sobraba. Nada más. Y bajé de peso. Mucho peso. De los 65 kilos que pesaba cuando me mudé con ellos en 2009, para 2015 ya pesaba 53 kilos. 12 kilos menos en 6 años. Pero nadie lo notó. O si lo notaron, no les importó. En 2018, Óscar llegó con una idea. «Amá, ¿sabes qué? Tengo un conocido que trabaja en el basurero municipal. Me dijo que hay gente que va a pepenar y saca buen dinero. Hay señoras de tu edad que hacen hasta 500 pesos al día vendiendo lo que encuentran». Yo lo miré sin entender. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo, mijo?» «Pues que podrías ir tú, ir unas horitas, encontrar cosas, venderlas. Así ayudas con los gastos de la casa. Porque la verdad, amá, tú estás aquí de arrimada, no pagas nada, como gratis, duermes gratis, usas la luz, el agua, todo gratis. No es justo para nosotros». Me quedé helada. «Pero yo limpio toda la casa, cocino, lavo, plancho». «Sí, bueno, eso es lo mínimo que puedes hacer». «Pero no es dinero, ¿me entiendes? Necesitamos que aportes dinero. La pensión que te dan se va en tus gastos. Necesitamos más». «¿Cuáles gastos míos, Óscar? Si yo no gasto nada. Ni ropa me compro. Ni salgo a ningún lado. Comes, ¿no? La comida cuesta. Usas luz cuando prendes el foco de tu cuarto. Usas agua cuando te bañas. Todo eso cuesta». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo. El niño que crié. El niño por el que Gilberto y yo nos sacrificamos para darle educación. Me estaba diciendo que ir a pepenar basura. Óscar, tengo 68 años. Hay señoras más grandes que tú trabajando. No es tan pesado. Solo es caminar, buscar cosas. Hasta ese ejercicio. Te va a hacer bien. Traté de negarme. De verdad traté. Pero Óscar empezó a ponerme más reglas. Que si no aportaba dinero, no podía comer de ciertos alimentos. Que si no aportaba, tendría que buscarme dónde vivir porque ellos no podían mantener a alguien que solo era carga. ¿A dónde iba a ir? No tenía casa, no tenía dinero, no tenía familia cercana. Mis papás ya habían muerto, mis hermanos vivían lejos y tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Estaba atrapada. Y así fue como en abril de 2019, a mis 68 años recién cumplidos, fui por primera vez al vertedero municipal de Ecatepec, a pepenar basura. Lloré todo el camino. En el camión, yendo hacia allá, lloré. No podía creer que mi vida hubiera llegado a eso. Que después de trabajar toda mi vida, de criar a un hijo, de cuidar a un esposo, de hacer todo bien, acabara revolviendo basura para que mi propio hijo no me corriera a la calle. Pero lo hice. Llegué al basurero. Pagué mis 20 pesos de entrada. Y empecé a buscar entre la porquería. Ese primer día encontré 3 botellas de vidrio grandes, una cazuela de aluminio abollada pero vendible, un jersey que todavía servía y unos zapatos de niño casi nuevos. Lo llevé todo al local de Doña Chave, una señora que compraba cosas de pepenadores para revender. Me dio 120 pesos por todo, 120 pesos por 8 horas de trabajo, por agacharme, caminar, buscar, cargar, por respirar ese olor horrible, por ensuciarme hasta las uñas.
Llegué a la casa. Le di el dinero a Oscar. ¿Nada más 120? Amá, yo dije que mínimo 200. Es que apenas estoy empezando, mijo. Todavía no le agarro bien. Pues apúrate a agarrarle, porque necesitamos que traigas más. Y así empezó todo. 6 años yendo al basurero. 6 años de humillación, de dolor físico, de cansancio extremo, de preguntarme cada noche cómo había llegado ahí, de preguntarme si mi Gilberto me veía desde el cielo y lloraba por mí, de preguntarme si merecía esa vida. Porque en algún punto, cuando te tratan así de mal durante tanto tiempo, empiezas a creer que te lo mereces, que has de haber hecho algo muy malo en tu vida para merecer este castigo, que quizás eres una carga como dice Oscar, que quizás eres inútil como te sientes. La autoestima se va muriendo de a poquito, como yo me estaba muriendo de a poquito, físicamente, de hambre y esfuerzo, emocionalmente, de tristeza y humillación, espiritualmente, de perder la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Pero esa mañana del 18 de marzo de 2025, mientras revolvía la basura fresca que había llegado del basurero, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar completamente. El sol ya estaba alto cuando encontré la primera cosa buena del día, una licuadora que parecía estar completa. La revisé. Tenía todas sus partes. El vaso de vidrio no estaba roto. El cable se veía bien. Seguro alguien la tiró porque se descompuso. Pero tal vez solo era algo simple. Don Toño, que tenía un puesto de reparación de electrónicos, a lo mejor me daba 50 pesos por ella. La metí en mi bolsa de tela. Seguí buscando. Encontré revistas. Un montón de revistas viejas, de esas de cocina y decoración. Estaban medio mojadas, pero se podían secar. Doña Chave compraba papel y cartón por kilo. Las amontoné a un lado para cargarlas después. Unos metros más allá vi ropa. Siempre había ropa en el basurero. La gente tiraba de todo. Ropa interior vieja, calcetines rotos, playeras manchadas. Pero a veces encontrabas cosas buenas. Pantalones que solo necesitaban un lavado, blusas casi nuevas, zapatos que todavía servían. Me agaché, haciendo fuerza con las rodillas que me tronaron horriblemente. Empecé a sacar prendas de una bolsa negra rota. Una playera de hombre, talla grande, con manchas de cloro. No servía. Un pantalón de niño con las rodillas rotas. No servía. Un vestido de mujer, bonito, de esos de fiesta, pero con un desgarrón enorme en la falda. No servía. Y entonces vi el sobre. Estaba entre el vestido roto y unas sábanas viejas. Un sobre blanco, tamaño oficio, de esos que usan los bancos o las oficinas importantes. Tenía el logotipo de Scotiabank impreso en la esquina superior derecha. Estaba sucio, con manchas de algo que parecía café, pero estaba cerrado. Por lo general, los sobres de bancos no valían nada. Eran solo publicidad, ofertas de tarjetas de crédito que nadie quería, promociones, basura impresa. Pero algo me hizo agarrarlo. Tal vez la curiosidad, tal vez el aburrimiento. Tal vez que después de 6 años revisando basura, uno aprende a seguir los instintos. Lo abrí. Adentro había papeles. Los saqué con cuidado de no romperlos porque estaban un poco húmedos. Eran como 5 hojas. La primera era una carta. Empecé a leer. Estimado señor Óscar Aguilar Mendoza. Me detuve. Leí de nuevo. Óscar Aguilar Mendoza. Mi hijo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacían papeles de mi hijo en el basurero? ¿De un banco? ¿Por qué estaban tirados entre la basura? Seguí leyendo. Por medio de la presente le confirmamos que su solicitud de inversión a plazo fijo ha sido procesada exitosamente. El monto de 450, 450.000 pesos, 100 mepo n, ha sido depositado en su cuenta de inversión. Se me nubló la vista. Volví a leer. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 450.000 pesos. Mi hijo tenía 450.000 pesos en una inversión bancaria.
Seguí leyendo con las manos temblando. Con vigencia. Desde el 15 de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2025, con una tasa de rendimiento anual del 8,5%. La carta estaba fechada del 20 de enero de 2024, hace un año. Esto era de hacía un año. Revisé las otras hojas. Eran estados de cuenta, del mismo banco, a nombre de Óscar Aguilar Mendoza. Y ahí estaba todo. Negro sobre blanco. Números que no mentían. Una cuenta de ahorros con un saldo de 280.000 pesos. Una cuenta de inversión con 450.000 pesos. Una cuenta de cheques con 72.000 pesos. Sumé mentalmente. 802.000 pesos. Mi hijo tenía 802.000 pesos en el banco. Me senté en el suelo, ahí mismo, en medio de la basura. Las piernas no me sostenían. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. 802.000 pesos. Y yo, su madre, estaba ahí, revolviendo basura, para llevarle 300 pesos diarios, mientras él tenía 800.000 pesos guardados. Seguí revisando los papeles con manos temblorosas. Había más cosas. Recibos de pago, comprobantes, un recibo de una tienda departamental, Liverpool, por un televisor de 65 pulgadas, 32.000 pesos, pagado de contado, fecha, noviembre 2024. Otro recibo, una joyería, un reloj Citizen, 12.000 pesos, fecha, diciembre 2024. Otro más, una tienda de celulares, un iPhone 14 Pro, 28.000 pesos, fecha, febrero 2025, y más. Y más, y más, compras, gastos, lujos, mientras me decía que no había dinero, que todo estaba muy caro, que yo tenía que aportar porque ellos apenas la estaban pasando, que mi pensión se iba en mis gastos y necesitaban más. Mentiras. Todo mentiras. Revisé cada papel. Había como 20 hojas en total dentro del sobre. Estados de cuenta de meses diferentes. Recibos de compras. Comprobantes de pago de servicios que supuestamente no podían pagar. Y entonces encontré algo más, una hoja diferente. Era un presupuesto de una agencia de viajes. Paquete Cancún, todo incluido, 7 días, 6 noches, Resort Grand Palladium, 3 personas, 2 adultos, un menor. Precio total, 85.000 pesos. Incluye vuelos redondos, traslados, hospedaje con alimentos y bebidas ilimitadas, acceso a todas las instalaciones. Fecha tentativa, julio 2025. Iban a irse de vacaciones a Cancún. 7 días a un resort de lujo. Los 3. Óscar, Verónica y Kevin. 85.000 pesos. En vacaciones. Mientras yo comía frijoles y dormía en una bodega. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo que había estado aguantando durante 6 años. Durante todos esos años de humillaciones, de hambre, de dolor, de sentirme menos que nada. Era furia. Pura y simple furia. Pero no era la furia que te hace gritar o llorar. Era la furia que te hace pensar. La furia fría. La que te aclara la mente en lugar de nublarla. Me quedé ahí sentada, en medio del basurero, con esos papeles en las manos, y pensé. Pensé durante no sé cuánto tiempo. 10 minutos, 20, media hora. Y mientras pensaba, las piezas empezaron a acomodarse. Todos los años preguntándome si me merecía ese trato, si habría hecho algo mal, si era una carga, si era inútil. No, yo no era el problema. Él era el problema. Mi hijo, el hombre que Gilberto y yo criamos con tanto amor y sacrificio, era un abusador, un mentiroso, un ladrón. Porque mi pensión, esos 3.000 pesos al mes, esos también eran míos, y él me los robaba, diciéndome que los guardaba cuando la verdad era que los gastaba, o los invertía, o los usaba para sus cosas. 6.000 pesos cada 2 meses, durante 6 años, 72 meses. Eran 216.000 pesos que él me había robado. Y yo ahí, buscando entre la basura para darle más dinero. Me limpié las lágrimas que no sabía que estaban corriendo por mis mejillas. Doblé los papeles con mucho cuidado. Los metí de vuelta en el sobre. El sobre lo metí en mi bolsa, debajo de las revistas, donde nadie lo viera.
Me levanté. Las rodillas me dolieron horriblemente, pero no me importó. Tenía que pensar, tenía que planear, porque esto no se iba a quedar así. Si alguien de ustedes ha llegado hasta aquí, si siente en el pecho lo mismo que yo sentí en ese momento, les pido su apoyo. Un like para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Un comentario diciendo qué harían ustedes en mi lugar. Porque lo que viene no se lo esperaban ni ustedes ni Oscar. Terminé mi jornada en el basurero como si nada hubiera pasado. Encontré algunas cosas más. Una sartén que todavía servía. Más revistas. Una bolsa de ropa que resultó tener 2 pantalones vendibles y una chamarra de niño casi nueva. Al final del día, junto con la licuadora y todo lo demás, le vendí a doña Chave y a don Toño por 320 pesos. Cuando llegué a la casa eran casi las 5 de la tarde. Entré por la puerta de atrás, como siempre. Oscar estaba en la sala viendo la televisión. Una televisión enorme, de esas de pantalla plana. Una televisión que yo sabía ahora que había costado 32.000 pesos. ¿Qué tal te fue?, me preguntó sin voltearme a ver. Bien, mijo. 320. Órale, déjalos en la mesa. Dejé los billetes arrugados en la mesa del comedor. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Saqué el sobre de mi bolsa. Lo escondí debajo del colchón, en la esquina más alejada. Nadie revisaba mi cuarto. Nadie entraba ahí nunca. Ahí estaría seguro. Me senté en el colchón, en la oscuridad total de ese cuarto sin ventanas, y empecé a pensar. Primero, no podía confrontar a Oscar directamente. Si le decía que había encontrado los papeles, ¿qué iba a pasar? ¿Me iba a creer? ¿O iba a decir que eran falsos, que yo los inventé, que estaba loca? Y aunque me creyera, aunque admitiera la verdad, ¿qué iba a cambiar? Era su casa. Él tenía el poder. Podía correrme a la calle y yo no tenía a dónde ir. Segundo, necesitaba ayuda. Pero, ¿de quién? No tenía amigos cercanos. Mi familia vivía lejos. No conocía abogados ni nada de esas cosas. Tercero, necesitaba evidencia de que mi pensión me la estaba robando. Los papeles del banco demostraban que él tenía dinero, pero no demostraban que mi pensión se la estuviera quedando él. Necesitaba más. Cuarto, necesitaba un plan real. No podía solo salir corriendo porque no tenía a dónde correr. Necesitaba dinero propio. Necesitaba un lugar donde vivir. Necesitaba recursos. Me acosté en el colchón y miré hacia el techo que no podía ver en la oscuridad. Mi mente estaba trabajando más rápido que en años. Era como si ese sobre hubiera prendido algo dentro de mí. Algo que estaba apagado desde hace mucho. Esperanza. Y con la esperanza venía la claridad. Durante los siguientes días seguí con mi rutina normal. Me levantaba a las 5. Preparaba el desayuno. Limpiaba. Lavaba. Iba al basurero. Regresaba. Les daba el dinero. Me metía a mi cuarto. Pero ahora todo era diferente. Porque ahora sabía la verdad. Y la verdad me daba fuerza. Empecé a observar, a poner atención a cosas que antes dejaba pasar, a escuchar conversaciones, a fijarme en detalles. Observé que Verónica se arreglaba mucho. Ropa nueva seguido. Bolsas caras. Zapatos que se veían de marca. Y cuando salía con sus amigas, que era seguido, siempre llegaba con bolsas de tiendas departamentales. Observé que Kevin tenía de todo. El celular último modelo. Una computadora cara en su cuarto, ropa de marca, tenis Nike y Adidas, una consola de videojuegos con un montón de juegos. Observé que Oscar seguido pedía comida a domicilio para él. Pizza, hamburguesas, sushi, comida que costaba 300, 400 pesos solo para él. Mientras yo comía frijoles. Y también empecé a buscar. Con cuidado. Sin que se dieran cuenta. Un día que Oscar se fue al trabajo y Verónica llevó a Kevin a la escuela, entré a su recámara. No había entrado a fisgonear nunca, solo a limpiar y salirme rápido.
Pero ese día me tomé mi tiempo. Revisé los cajones del tocador de Verónica, maquillaje caro, perfumes de marca, cremas que según la etiqueta costaban miles de pesos. Revisé el closet, ropa, mucha ropa, de todo. Vestidos con etiquetas todavía puestas de tiendas caras. Revisé el buró de Oscar. En el cajón de abajo encontré estados de cuenta bancarios más recientes. Los tomé con manos temblorosas. Abrí uno. Mismo banco. Scotiabank. A su nombre. Transacciones del mes pasado. Y ahí estaba. Negro sobre blanco. Depósito. Pensión Bienestar. 3 milas. 00. Y la fecha. 2 veces al mes. Cada quincena. Pero mi pensión no se depositaba quincenal. Se depositaba cada 2 meses. 6.000 pesos. Eso significa que... Abrí otro estado de cuenta. De 3 meses atrás. Lo mismo. Depósito, pensión bienestar, 3 sals 00. 2 veces. Abrí otro. En todos aparecía lo mismo. Y entonces entendí. Mi pensión sí se depositaba cada 2 meses. 6.000 pesos. Pero en los estados de cuenta aparecía como si fueran 2 depósitos de 3.000 pesos cada uno. Y Oscar me decía que esos 6.000 pesos se iban en mis gastos, cuando la realidad era que los estaba depositando directamente a su cuenta. Nunca los separaba. Nunca los guardaba para mí. Se los quedaba él. 216.000 pesos en 6 años. Confirmado. Negro sobre blanco. Me temblaban las manos. Tomé fotos con mi celular viejo. No era un celular bueno, de esos antiguos con cámara mala, pero tomaba fotos aunque fueran borrosas. Tomé fotos de cada estado de cuenta, de cada página donde aparecía el depósito de mi pensión. Guardé todo como estaba. Cerré el cajón. Salí del cuarto. Bajé a la cocina. Me senté en una silla. Respiré hondo. Tenía evidencia. Ahora sabía la verdad completa. Pero, ¿qué iba a hacer con esa información? Necesitaba ayuda. Ayuda de alguien que supiera de estas cosas, que me pudiera orientar. Y entonces pensé en algo, en alguien. El DIF. Había un DIF municipal no muy lejos de ahí. Y había escuchado que ayudaban a personas mayores en situaciones difíciles, que tenían abogados, trabajadoras sociales. Al día siguiente, en lugar de ir al basurero, fui al DIF. Era un edificio de gobierno, de esos pintados de colores claros con el logotipo oficial. Entré. En la recepción había una muchacha joven. «Buenos días», le dije. «Vengo a pedir información. Soy una señora mayor y creo que mi hijo me está robando mi pensión». La muchacha me miró con atención por primera vez desde que entré. «Pase usted, señora. Déjeme avisar a la trabajadora social». Me sentó en una salita de espera. 10 minutos después llegó una mujer como de 40 y tantos años, con lentes, vestida formal, con una carpeta en las manos. «Buenos días, señora. Soy la licenciada Mariana Torres, trabajadora social. Entiendo que tiene una situación familiar complicada». «Sí, licenciada». «Acompáñeme a mi oficina. Vamos a platicar con calma». La seguí a una oficina pequeña pero limpia. Me senté frente a su escritorio. Y por primera vez en 6 años, le conté mi historia completa a alguien. Le conté de Gilberto, de cómo me quedé sin casa, de cómo Oscar me dio el cuartito, de cómo empezaron a tratarme, de las reglas, del hambre, del basurero, de mi pensión que nunca vi, de los papeles que encontré. Le mostré las fotos en mi celular. Las fotos borrosas de los estados de cuenta. La licenciada Mariana escuchó todo sin interrumpir. Tomaba notas. Su expresión fue cambiando de neutral a preocupada, a indignada. Cuando terminé de hablar, ella suspiró hondo. «Señora Remedios, lo que me está contando es muy grave. Es abuso familiar, es fraude, es robo, es negligencia. Muchas cosas que son delito». «¿Delito?» «Sí. Su hijo está cometiendo varios delitos. Apropiación indebida de su pensión, violencia económica, violencia psicológica, explotación de persona mayor». Sentí un vuelco en el estómago. Delitos. Mi hijo.
un delincuente. ¿Qué puedo hacer, licenciada? Primero, necesitamos asegurar evidencia sólida. Las fotos que tiene son un inicio, pero necesitamos los documentos originales si es posible. Segundo, necesitamos recuperar el control de su pensión. Tercero, necesitamos sacarla de esa casa. ¿Sacarme? ¿Pero a dónde voy a ir? Tenemos un refugio temporal para personas mayores, en situaciones de vulnerabilidad. No es un lugar permanente, pero es seguro mientras tramitamos todo lo demás. Y paralelamente, podemos ayudarla a solicitar un departamento en los programas de vivienda para adultos mayores. ¿De verdad existe eso? Sí, señora. Y usted califica perfectamente. Tiene más de 60 años. Está en situación de vulnerabilidad. No tiene vivienda propia. El gobierno tiene programas para personas exactamente en su situación. Me empezaron a caer lágrimas. No de tristeza, de alivio, de esperanza. Pero todo esto toma tiempo, continuó la licenciada. Pueden ser semanas, tal vez un par de meses. Mientras tanto, ¿puede seguir en esa casa sin que él sospeche que está haciendo algo? Pensé en eso. Sí, puedo aguantar un poco más. He aguantado 6 años. Puedo aguantar unas semanas más. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Hoy mismo voy a comenzar su expediente. Voy a necesitar que me traiga copias de su identificación, de su comprobante de pensión, de todo documento que tenga. Y voy a programar una cita con nuestro abogado del área de adultos mayores. Él le va a orientar sobre los procedimientos legales. ¿Cuánto cuesta todo esto, licenciada? Nada, señora Remedios. Los servicios del DIFE son completamente gratuitos. Para eso estamos. Para ayudar a personas como usted. Salí del DIF ese día sintiéndome diferente. Más ligera. Como si después de 6 años de cargar un peso horrible, alguien me hubiera ayudado a quitármelo de los hombros. Todavía no estaba libre. Todavía tenía que regresar a esa casa. A ese cuartito. A esa vida horrible. Pero ahora sabía que había un final, que no iba a ser así para siempre, que había esperanza. Durante las siguientes 2 semanas, seguí mi rutina normal de día y trabajaba en mi escape de noche. Iba al DIF cada tercer día. Les llevé todos los documentos que me pidieron. Copias de mi INE, de mi comprobante de pensión del gobierno, de los papeles que encontré en el basurero. El abogado del DIF, el licenciado Ramírez, me explicó todo el proceso legal. Señora, usted puede denunciar penalmente a su hijo por apropiación indebida y violencia familiar. Son delitos que se persiguen de oficio. Es decir, una vez que se presenta la denuncia, el Ministerio Público tiene que investigar sí o sí. ¿Y qué pasa si lo denuncio? Lo van a citar, lo van a investigar. Si hay suficientes pruebas, que las hay, lo pueden procesar. Pero usted tiene que entender, señora, que esto va a romper su relación con su hijo definitivamente. Licenciado, mi hijo me tiene viviendo en una bodega, comiendo sobras, trabajando en un basurero mientras él tiene casi 1 millón de pesos en el banco. ¿Qué relación voy a romper? Ya no hay relación. Hace años que no hay. El licenciado asintió con tristeza. Tiene razón. Entonces procedemos. Voy a preparar la denuncia. Mientras tanto, la licenciada Mariana ya gestionó su ingreso al refugio temporal. Puede ingresar en cualquier momento que usted esté lista. ¿Y mi pensión? ¿Cómo hago para que me la regresen? Eso es más sencillo. Usted va directamente a las oficinas de Pensión Bienestar con su INE. Reporta que perdió su tarjeta. Le generan una nueva. Y ahí mismo hace el trámite para cambiar la cuenta donde se deposita. Puede abrir una nueva cuenta en el banco que usted quiera y dar ese número. A partir del siguiente depósito, su pensión llegará a su nueva cuenta. Era tan simple, tan increíblemente simple. Y yo nunca lo supe porque Óscar me convenció de que yo no entendía de esas cosas, que era muy complicado para mí. Mentiras, todo mentiras. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando usted quiera, señora.
Es su derecho, es su dinero. Hicimos un plan completo, paso por paso. Paso 1. Sacar del cuartito todas mis cosas importantes, poquitas que eran. Mi ropa, las fotos de Gilberto, los papeles de mi mamá, el sobre con la evidencia. Todo lo metería en 2 bolsas, las escondería en el DIF. Paso 2. Un día cualquiera, salir de la casa como si fuera al basurero. Pero en lugar de ir al basurero, irme directo al refugio del DIF. Paso 3. Desde el refugio, ir a reportar mi tarjeta perdida y cambiar la cuenta de mi pensión. Paso 4. Presentar la denuncia penal. Paso 5. Vivir en el refugio mientras se tramitaba mi departamento en el programa de vivienda. Simple, claro, posible. La fecha la pusimos para el 15 de abril de 2025. Un martes, día normal. Pero yo tenía otra cosa en mente. Algo que el abogado y la trabajadora social no sabían. Algo que necesitaba hacer antes de irme. Necesitaba que Óscar supiera que yo sabía. Necesitaba verle la cara cuando se diera cuenta de que su madre vieja y tonta lo había descubierto. Necesitaba ese momento. Y lo iba a tener. El 14 de abril, un día antes de ejecutar el plan, decidí que era el momento. Óscar, Verónica y Kevin estaban en la casa. Era como las 6 de la tarde. Ya había preparado la cena. Estaban los 3 sentados a la mesa comiendo. Pollo en mole que yo hice, arroz, tortillas calientitas, frijoles, para ellos. Yo estaba en la cocina, comiendo frijoles parada junto al fregadero. Mi lugar de siempre. Me limpié las manos en mi delantal. Respiré hondo y saqué el sobre de donde lo tenía escondido en la cintura del pantalón, entre la ropa. Caminé hacia el comedor. Mi corazón latía fuertísimo. Las manos me temblaban, pero la voz me iba a salir firme. Lo sabía. Llegué junto a la mesa. Óscar estaba masticando su pollo, viendo su celular. Ni siquiera volteó. Puse el sobre en la mesa, justo frente a él. Ahí fue cuando finalmente me miró. Frunció el ceño. ¿Qué traes ahí? Ese fue el momento que abrió esta historia. El momento que ya conté al principio. El momento donde todo cambió. La verdad, le dije, y la voz me salió exactamente como quería. Firme, fuerte, sin miedo. Óscar agarró el sobre, lo abrió, sacó los papeles. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi cómo su cara cambiaba de color, de morena a roja, de roja a blanca. Verónica dejó de comer. Me miraba a mí, miraba a Óscar. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Pero Óscar no contestó. Seguía leyendo. Pasaba las hojas, cada vez más rápido. ¿Dónde conseguiste esto?, me preguntó con voz temblorosa. En el basurero, donde tú me mandas a trabajar todos los días, entre la basura. Alguien tiró ese sobre. Yo lo encontré. Esto es privado. Son mis documentos. Son documentos que demuestran que tienes 800,000 pesos mientras me haces pepenar basura. Son documentos que demuestran que te vas de vacaciones a Cancún mientras yo duermo en una bodega. Son documentos que demuestran que eres un mentiroso. Verónica le quitó los papeles. Empezó a leer. Su cara también cambió. Óscar, ¿qué es esto? ¿Tienes esta cantidad de dinero? Cállate, Verónica. Amá, dame esos papeles. No. Que me des los papeles. Son míos. Y mi pensión también es mía. Y tú te la has estado robando durante 6 años. Yo no te robo nada. Ese dinero lo uso para mantenerte. ¿Para mantenerme? ¿Para mantenerme con qué, Óscar? ¿Con los frijoles que como? ¿Con el cuarto sin ventanas donde duermo? ¿Con la ropa vieja que traigo puesta? Te doy techo, comida, agua, luz. Yo trabajo por todo eso. Limpio tu casa, cocino tu comida, lavo tu ropa. Y encima me mandas al basurero a buscar más dinero para ti. Kevin estaba callado, viéndonos. Sus ojos iban de mí a su papá. Nunca me había visto así. Nadie me había visto así. Yo, la viejita sumisa y callada, estaba hablando. Estaba confrontando. Estaba peleando. Eres una malagradecida.
dijo Oscar, levantándose de la silla. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? ¿Explotarme? ¿Humillarme? ¿Robarme? Te di un lugar donde vivir cuando no tenías nada. Tenía una casa. La perdí cuando murió tu papá porque no podía pagar la renta. Porque ustedes dos se gastaron todo lo que teníamos en tu educación universitaria. Porque tu papá trabajó hasta matarse para darte una carrera. Y así es como nos pagas. Robándome mi pensión, mandándome a la basura, tratándome peor que a un perro. Si no te gusta, vete. Nadie te obliga a estar aquí. Y esa fue su equivocación, darme permiso de irme. Tienes razón, Oscar. Nadie me obliga. Y me voy. Mañana me voy. Su cara cambió, de enojada a confundida. ¿Qué dijiste? Que me voy mañana. Ya tengo a dónde ir. Ya tengo ayuda. Y ya presenté una denuncia en tu contra. Ahí se quedó callado. Verónica me miraba con la boca abierta. Kevin igual. ¿Qué denuncia? Por apropiación indebida de mi pensión, por violencia económica, por violencia psicológica, por explotación de persona mayor. Delitos todos. Delitos que se castigan con cárcel. Tú no puedes hacer eso. Ya lo hice. El abogado del DIF me ayudó. Tengo todas las pruebas. Los estados de cuenta donde aparecen los depósitos de mi pensión en tu cuenta. Las fotos de tus gastos. Todo. Oscar se quedó pálido. Completamente pálido. No vas a ningún lado, dijo. Eres mi madre. Vas a quedarte aquí y vamos a arreglar esto. No, Oscar. Ya no voy a arreglar nada. Ya no voy a callarme. Ya no voy a obedecerte. Ya no voy a vivir así. Te digo que no te vas, gritó. Él gritó fuerte. Pero yo no me moví. No me asusté. Ya no le tenía miedo. Mañana a las 7 de la mañana voy a salir por esa puerta. Y no voy a regresar nunca. Y si tratas de detenerme, si me pones una mano encima, va a ser peor para ti porque eso también es delito. Me di la vuelta. Caminé hacia mi cuartito. Cerré la puerta. Escuché gritos afuera. Oscar gritando. Verónica gritando. Discutiendo entre ellos. Luego pasos, subiendo las escaleras. Más gritos desde arriba. Me senté en mi colchón. Las piernas me temblaban ahora que ya había pasado. El corazón todavía me latía rapidísimo. Pero me sentía bien. Me sentía fuerte. Esa noche casi no dormí. Escuché a Oscar y Verónica peleando hasta tarde. Escuché cuando Oscar bajó y se metió a la cocina. Escuché cuando abrió mi puerta. Prendió la luz. Yo estaba acostada, haciéndome la dormida. «Amá», dijo con voz suave, muy diferente a la de hacía rato. «Amá, despierta». No me moví. «Amá, por favor, necesitamos hablar». Seguí sin moverme. Se quedó ahí parado como 5 minutos. Luego salió y cerró la puerta. A las 5 de la mañana me levanté como siempre. Pero ese día era diferente. Ese día era el último día que dormía ahí. Ya tenía todo empacado. 2 bolsas con mi ropa. Una bolsa chiquita con las cosas de mi mamá y las fotos de Gilberto. El sobre con los documentos originales que había recuperado ayer. Me cambié. Me puse mi ropa menos vieja. Un pantalón de mezclilla que estaba menos desgastado. Una blusa que había lavado bien. Mi suéter. Agarré mis bolsas. Abrí la puerta del cuartito. La casa estaba en silencio. Todos dormían todavía. Caminé hacia la puerta principal. Despacio. Sin hacer ruido. Llegué a la puerta. Puse mi mano en la manija. Y antes de abrir, volteé a ver la casa una última vez. La casa donde viví 6 años del infierno. La casa donde me humillaron, donde me robaron, donde me trataron peor que a nada. Pero también era la casa donde estaba mi nieto Kevin. Un muchacho que nunca me defendió, pero que tampoco me trató mal. Que solo vivía su vida de adolescente sin darse cuenta realmente de lo que estaba pasando. Le dejé una carta. La noche anterior la escribí. Se la dejé en su mochila de la escuela donde sabía que la encontraría. La carta decía: Kevin, cuando leas esto yo ya me habré ido. No porque no te quiera. Te quiero mucho. Eres mi nieto.
Pero no puedo seguir viviendo así. Tu papá me hizo cosas muy malas durante mucho tiempo. Cosas que no están bien. Y yo tengo que salvarme. Tengo que vivir lo que me queda de vida con dignidad. No te pido que entiendas todo ahorita. Tienes 17 años. Pero algún día, cuando seas grande, espero que recuerdes a tu abuela no como la viejita que vivía en el cuartito, sino como la mujer que tuvo el valor de irse, que tuvo el valor de defenderse. Te quiero siempre. Cuídate mucho. Y no permitas nunca que nadie te trate como tu papá me trató a mí, tu abuela Remedios. Abrí la puerta. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. El aire de la mañana estaba frío. El cielo empezaba a aclarar. La calle estaba desierta. Caminé hacia la avenida. Mis bolsas no pesaban mucho. Era poquito lo que llevaba, pero era todo lo que necesitaba. En la avenida tomé un taxi. Le di la dirección del DIF. El chofer, un señor mayor, me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora?» «Sí», le dije. «Estoy muy bien. Por primera vez en 6 años estoy muy bien. Llegamos al DIF. Ya estaba abierto aunque era temprano. La licenciada Mariana me estaba esperando. «Señora Remedios, qué bueno que llegó. ¿Está lista?» «Lista». «Perfecto. Primero vamos a llevarla al refugio. Ahí va a dejar sus cosas. Luego vamos directo a las oficinas de Pensión Bienestar a reportar su tarjeta y cambiar la cuenta. ¿Le parece bien?» «Me parece perfecto». El refugio era una casa grande, adaptada. Tenía como 12 cuartos para diferentes personas, mujeres mayores en su mayoría. Algunas con historias parecidas a la mía, otras con historias diferentes pero igual de tristes. Me dieron un cuarto. Chiquito pero limpio. Con una cama de verdad, con sábanas limpias, con una ventana por donde entraba la luz del sol. Me senté en esa cama y lloré. Lloré por Gilberto que no estaba ahí para verme libre. Lloré por los 6 años perdidos. Lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño. Lloré de alivio. Lloré de felicidad. Después de un rato me lavé la cara, me arreglé y salí con la licenciada Mariana. Fuimos a las oficinas de Pensión Bienestar. Hice fila. Cuando me tocó mi turno, le expliqué a la señorita que había perdido mi tarjeta. «No hay problema, señora. Le vamos a generar una nueva. Solo necesito su INE y una identificación más». Le di mis documentos. Hizo el trámite en la computadora. «Listo. Su nueva tarjeta llegará por correo en 2 semanas a la dirección que tenemos registrada». «Disculpe, ¿puedo cambiar la dirección?» «Claro que sí. ¿A qué dirección la quiere?» Le di la dirección del DIF. Ellos iban a recibir mi tarjeta por mí. «¿Y puedo cambiar también la cuenta donde se deposita mi pensión?» «Sí. ¿Tiene nueva cuenta?» La licenciada Mariana me había ayudado a abrir una cuenta nueva en el banco. Una cuenta solo a mi nombre, con una tarjeta solo para mí. Le di el número de cuenta. «Perfecto, señora. A partir del próximo depósito, que es en 2 semanas, su pensión se depositará en esta nueva cuenta». «Gracias. 2 semanas. En 2 semanas mi dinero sería mío. Todo mío». Después fuimos con el licenciado Ramírez. Presentamos formalmente la denuncia penal. Firmé papeles. Di mi declaración completa. Entregué las evidencias. Los documentos originales del sobre. Las fotos. Todo. «Ahora solo queda esperar», me dijo el licenciado. «El Ministerio Público va a citar a su hijo. Va a investigar. Y va a proceder según lo que encuentre. Pero, señora, con las pruebas que tenemos, yo le aseguro que sí va a proceder. ¿Qué le puede pasar a Oscar? Dependiendo de cómo clasifiquen los delitos, puede ser desde una multa y reparación del daño, hasta varios años de cárcel. Más probablemente, por ser delitos económicos y siendo primera vez, será una sentencia condicionada. Es decir, no va a ir a la cárcel, pero va a tener que reparar el daño, devolverle su dinero, y quedará con antecedentes penales. ¿Me va a regresar mi dinero? Si el juez así lo determina, sí. Los 216.000 pesos que le robó de su pensión
más intereses. Pero eso toma tiempo. Pueden ser meses, hasta 1 año o más. No me importaba el tiempo. Ya había esperado 6 años. Podía esperar un poco más. Regresé al refugio. Me instalé en mi cuartito con ventana. Conocí a las otras señoras que vivían ahí, cada una con su historia. Algunas peores que la mía, otras parecidas. Todas mujeres mayores que el mundo había olvidado o maltratado. Pero ahí, en ese refugio, nos teníamos unas a otras. Compartíamos comidas, platicábamos, nos apoyábamos. Por primera vez en años no me sentía sola. 3 días después de irme, Óscar fue citado por el Ministerio Público. La licenciada Mariana me lo contó. Lo citaron ayer. Fue con un abogado. Dice que todo es mentira, que usted está inventando cosas, que él siempre la trató bien. ¿Y qué dijeron en el MP? Que las pruebas hablan por sí mismas, que los estados de cuenta están ahí, que el dinero en sus cuentas está ahí, que no hay nada que inventar. El MP le dio a escoger: llegar a un acuerdo de reparación del daño o enfrentar el proceso penal completo. ¿Qué escogió? Pidió tiempo para pensarlo. Tiene 1 semana. Esa semana fue eterna. No sabía qué iba a escoger Óscar. Si iba a aceptar que me robó y pagarme, o si iba a pelear y hacer el proceso más largo. Pero el día 6 de la semana, el licenciado Ramírez me llamó. Señora Remedios, hay noticias. Su hijo aceptó la reparación del daño. ¿Qué significa eso? Que va a pagarle. Firmó un convenio. Va a depositar en su nueva cuenta bancaria la cantidad de 230.000 pesos, que son los 216.000 que le robó de su pensión más intereses. Va a hacerlo en 3 pagos. Uno de 100.000 este mes, otro de 100.000 el mes que viene y el último de 30.000 el tercer mes. ¿De verdad? De verdad. Es un convenio legal, firmado ante el MP. Si no cumple, automáticamente se reactiva el proceso penal y va a la cárcel. Así que sí le conviene cumplir. No lo podía creer. 230.000 pesos. Mi dinero. Mi pensión recuperada. Con intereses. ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada. Solo esperar a que lleguen los depósitos y firmar que los recibió. El primer depósito llegó 1 semana después. 100.000 pesos. En mi cuenta. En mi tarjeta. Fui al cajero con la licenciada Mariana. Metí mi tarjeta nueva. Puse mi NIPE. Y en la pantalla aparecieron los números. 100, 0, 00. Lloré. Ahí mismo en el cajero. Lloré de felicidad, de justicia, de libertad. El segundo depósito llegó al mes siguiente. Otros 100.000. Ya llevaba 200.000 pesos. Dinero que era mío, que nadie me podía quitar. Y mientras tanto seguía viviendo en el refugio, comiendo bien por primera vez en años. 3 comidas al día, nutritivas. Subí de peso, recuperé color en la cara. Las manos se me empezaron a sanar de las heridas del basurero. Y también empezaron los trámites de mi departamento. El programa de vivienda para adultos mayores tenía una lista de espera, pero la licenciada Mariana me explicó que mi caso era prioritario por la situación de violencia familiar. Después de 2 meses, me citaron. Había un departamento disponible, en una unidad habitacional en Naucalpan, donde antes vivía con Gilberto, como si el destino me estuviera regresando a casa. Fuimos a verlo. Era un departamento chiquito. Una recámara, sala-comedor, cocineta, baño. En un segundo piso. Limpio, recién pintado, con ventanas grandes por donde entraba muchísima luz. ¿Le gusta, señora Remedios?, me preguntó la licenciada. Me encanta. Es suyo. La renta es subsidiada. Va a pagar 1.000 pesos al mes. Todo incluido. Agua, luz, gas. 1.000 pesos que salen de su pensión. Y le sobran 2.000 para sus gastos. 2.000 pesos al mes para mí. Para comida, para ropa, para lo que yo quisiera. Después de 6 años de no tener nada, 2.000 pesos sonaban como 1.000.000. ¿Cuándo me puedo mudar? La próxima semana. Le vamos a ayudar a amueblar lo básico. Tenemos un programa de donación de muebles. Cama, estufa,
refrigerador, mesa, sillas. Lo esencial. Y así fue. Una semana después me mudé a mi departamento. Mi propio departamento. A mi nombre. Mi espacio. Las señoras del refugio me ayudaron. Entre todas me regalaron cosas. Trastes, sábanas, toallas, cojines, cortinas. Detalles que hacían de ese departamento vacío un hogar. El día que dormí por primera vez en mi nueva casa, en mi cama, en mi cuarto con ventanas, miré hacia el techo y le hablé a Gilberto. «Mi amor», le dije, «ya estoy bien, ya estoy libre. Ojalá me puedas ver desde donde estés. Ojalá estés orgulloso de mí. Te extraño todos los días. Pero seguí adelante como tú me enseñaste. Seguí luchando. Y ahí, en mi cama, en mi casa, lloré. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de cierre, de sanación. El tercer depósito de Óscar llegó al tercer mes, los 30.000 pesos finales. Ya tenía completos los 230.000 pesos. Firmé el documento de recibido ante el MP. El caso se cerró. Óscar había cumplido su parte, había pagado. Y con eso, el proceso penal se detuvo. No fue a la cárcel, pero quedó con antecedentes y perdió a su madre, porque nunca más lo volví a ver. Nunca me buscó, nunca se disculpó, nunca nada. Y yo tampoco lo busqué a él, porque ya no era mi hijo. El hombre que me hizo esas cosas no era el niño que crié. Era un extraño que pagó su deuda y se acabó. Kevin sí me buscó, 3 meses después de que me fui. Llegó al DIF preguntando por mí. La licenciada Mariana me llamó. «Señora, su nieto está aquí. Quiere verla. ¿Quiere que le dé su dirección?» Pensé en eso. Kevin, mi nieto, un muchacho que nunca me defendió pero que tampoco me atacó, que simplemente vivió ignorando lo que pasaba. «Sí, dígale dónde vivo». Llegó a mi departamento al día siguiente. Tocó la puerta. Abrí. Ahí estaba, más grande. Ya tenía 18 años cumplidos. Casi un hombre. «Hola, abuela». «Hola, Kevin». «¿Puedo pasar?» «Pasa». Entró. Vio el departamento. Limpio. Humilde pero digno. Tan diferente al cuarto sin ventanas donde me tenían. Se sentó en el sillón que me habían donado. Yo me senté frente a él. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien. ¿Y tú?» «Confundido. Mis papás no me quieren contar qué pasó realmente. Solo dicen que tú los demandaste, que les quitaste dinero, que eres una malagradecida». «¿Y tú qué crees?». Se quedó callado un rato. «No sé qué creer, pero leí tu carta, la que me dejaste, y he estado pensando, y recordando». «¿Recordando qué? ¿Cómo vivías? ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Cómo te trataban? Y ahora que ya no estás, me doy cuenta de cosas. Mi mamá está haciendo todo el quehacer, y se queja todo el tiempo. Dice que está cansada, que es mucho trabajo. Y yo pienso, tú hacías todo eso, sola, todos los días, y encima ibas al basurero». «Sí, y un día mi papá se enojó porque no había dinero para algo. Y le reclamó a mi mamá. Le dijo que desde que te fuiste, todo estaba más apretado, que necesitaban tu aportación del basurero». Me dolió el pecho escuchar eso. Hasta después de irme, lo único que les importaba era el dinero que ya no les llevaba. «Kevin, ¿sabes cuánto dinero tiene tu papá en el banco?» «No». «800.000 pesos, más lo que le quedó después de pagarme». Se quedó pálido. «¿Qué? Tu papá es rico. O bueno, tiene suficiente dinero para vivir muy cómodo por años. Pero me hizo trabajar en el basurero. Me robó mi pensión. Me dio de comer sobras. Me hizo dormir en una bodega. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque podía. Porque yo no tenía a dónde ir. Porque pensó que yo nunca iba a tener el valor de irme. Porque soy vieja y mujer, y pensó que era fácil de controlar». Kevin tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento, abuela. Siento no haber hecho nada. Siento no haber dicho nada. Tú eras un niño. No era tu responsabilidad defenderme.
Era responsabilidad de tu papá tratarme bien, y no lo hizo. ¿Me vas a perdonar? No tengo nada que perdonarte, Kevin. Tú no me hiciste nada malo. Solo viviste tu vida. Eres joven. Es lo que debías hacer. Pero me quedé callado. A veces quedarse callado es lo más fácil. Pero ahora ya eres mayor de edad. Ahora ya puedes tomar tus propias decisiones. Y espero que cuando las tomes, recuerdes esto. Recuerdes lo que le pasó a tu abuela. Y no le hagas lo mismo a nadie más. No lo voy a hacer. Te lo prometo. Eso es todo lo que pido. Kevin me visitó algunas veces más después de eso. No seguido. Tal vez una vez al mes. Platicábamos. Me contaba de la escuela. Iba a entrar a la universidad. Quería estudiar algo diferente a su papá. Ingeniería, algo con computadoras. Le pregunté si seguía viviendo con Óscar y Verónica. Sí, pero ya casi no estoy. Paso más tiempo en la escuela y con mis amigos. Y apenas termine la universidad, me voy a ir. No quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque ahora que sé lo que hicieron, no los veo igual. Mi papá ya no es un héroe para mí. Es solo un hombre que trató mal a su mamá. Y mi mamá se hizo de la vista gorda. Los dos son culpables. Tenía razón. Los dos eran culpables. Óscar por hacer, Verónica por permitir. La última vez que vi a Kevin fue en diciembre de 2025. Llegó a mi departamento con una bolsa. Toma, abuela, es tu regalo de Navidad. Adentro había un suéter nuevo, bonito, de buena calidad, de mi talla. Gracias, mijo. Y también hay esto. Me dio un sobre. Adentro había 1000 pesos. Kevin, no. Sí, abuela. Es dinero que gané trabajando. Doy clases de regularización a chavos de prepa. Ese dinero es mío. Y quiero dártelo a ti. Porque tú nunca tuviste dinero tuyo. Y ahora sí lo tienes. Pero aún así quiero darte más. Acepté el dinero. Y el suéter. Y abracé a mi nieto. Y le agradecí por ser diferente a su papá. Ahora, mientras les cuento esta historia, han pasado 9 meses desde que me fui de esa casa. 9 meses viviendo en mi departamento. 9 meses de libertad. Tengo 74 años. Soy una mujer mayor. Mi cuerpo está cansado y adolorido de tantos años de trabajo pesado. Pero mi espíritu está vivo. Más vivo que nunca. Ya no voy al basurero. Obvio. No he vuelto a pisar ese lugar desde que me fui. Vivo de mi pensión. 3.000 pesos al mes. Pago 1.000 de renta. Me quedan 2.000 para todo lo demás. No es mucho, pero es suficiente. Y es mío. Como bien. 3 veces al día. Compro mi comida en el mercado. Cocino para mí. A veces cocino de más y les comparto a las vecinas del edificio. Señoras mayores como yo. Hemos hecho una comunidad. Nos cuidamos entre todas. Tengo ropa nueva. No mucha, pero la que tengo es mía. Limpia, sin agujeros. Me compré 2 pares de zapatos nuevos y un abrigo para el invierno. Duermo en una cama de verdad, con colchón, con sábanas limpias que yo escojo, en un cuarto con ventana, con luz, con aire y, sobre todo, tengo dignidad. Dignidad que me quitaron durante 6 años y que recuperé. Los 230.000 pesos que Óscar me pagó los tengo guardados, en el banco, en mi cuenta. La licenciada Mariana me ayudó a meterlos en una inversión segura. Me dan intereses. No mucho, pero algo. Ese dinero lo estoy guardando para mi futuro, para cuando ya no pueda valerme por mí misma, para pagar una casa de retiro digna cuando llegue el momento, para gastos médicos, para emergencias reales. O tal vez, si vivo lo suficiente y no lo necesito, se lo voy a dejar a Kevin en mi testamento. Porque él fue el único que regresó, el único que se disculpó, el único que trató de enmendar aunque no fuera su culpa. Mi relación con Óscar está rota para siempre. Y me duele. Porque es mi hijo. Porque lo crié. Porque Gilberto y yo dimos todo por él. Pero no puedo forzar una relación con alguien que me hizo tanto daño y que nunca se ha disculpado. A veces pienso en él. ¿En qué estará haciendo? Si habrá aprendido algo. Si se habrá arrepentido.
Pero son pensamientos que vienen y se van. Ya no me quitan el sueño, ya no me hacen llorar. Porque aprendí que uno no puede obligar a la gente a cambiar. No puede obligarlos a ser buenos. No puede obligarlos a amar bien. Solo puede decidir qué vas a permitir en tu vida. Y yo decidí que ya no permito el abuso. Ya no permito el maltrato. Ya no permito que nadie me quite mi dignidad. Y si ustedes, que están viendo esto, están pasando por algo parecido, quiero que sepan algo. Nunca es tarde. Yo tenía 74 años cuando me escapé. 74. Una edad donde la mayoría de la gente piensa que ya no se puede cambiar nada. Que ya te tocó lo que te tocó. Que te aguantes. Pero no, no es cierto. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para buscar ayuda. Nunca es tarde para ser libre. Hay instituciones que ayudan. El DIF, los Centros de Derechos Humanos, las fiscalías especializadas en violencia familiar, los programas de vivienda para adultos mayores. Todo eso existe. Está ahí. Solo tienes que buscarlo. Sí da miedo. Claro que da miedo. Yo tenía terror cuando fui por primera vez al DIF. Terror de que no me creyeran, de que me dijeran que regresara con mi hijo, de que me mandaran de vuelta al infierno. Pero no pasó eso. Me creyeron, me ayudaron, me salvaron. Y si a mí me pudieron ayudar, a ti también te pueden ayudar. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo lleves en una situación mala, no importa quién sea la persona que te está haciendo daño, hijo, esposo, hermano, quien sea. Mereces dignidad, mereces respeto, mereces vivir tus últimos años en paz. Yo ahora tengo paz. Vivo sola, pero no me siento sola. Tengo mis vecinas, tengo a Kevin que me visita, tengo mi departamento, tengo mi pensión que ahora sí es mía, tengo comida, tengo ropa, tengo una cama, tengo libertad. Y créanme cuando les digo que la libertad no tiene precio. Después de 6 años de esclavitud, la libertad se siente como el cielo. Así que si hay alguien viéndome que está pasando por algo parecido, por favor, escúchame. Vete, busca ayuda. No esperes a que las cosas mejoren solas, porque no van a mejorar. La gente que te hace daño no va a cambiar porque tú te quedes y aguantes. Va a cambiar solo si hay consecuencias. Y las consecuencias las pones tú cuando te vas. Yo sé que es difícil. Yo sé que da miedo. Yo sé que piensas, ¿a dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero yo te digo, hay opciones, hay ayuda, hay programas, hay gente buena que quiere ayudarte. Solo tienes que dar el primer paso, hacer una llamada, ir a una oficina, pedir ayuda. Ese primer paso es el más difícil. Pero después de ese, los demás son más fáciles. Y si nadie más te lo dice hoy, yo te lo digo. Tú vales, tu vida vale, tu dignidad vale. Y mereces algo mejor. Yo lo conseguí a los 74 años. Tú también puedes. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si esta historia los conmovió, si les enseñó algo, si creen que puede ayudar a alguien más, denle like. Suscríbanse al canal para más historias como esta. Y sobre todo, comenten. Digan de qué país nos están viendo. Digan qué opinan. Digan si conocen a alguien que esté pasando por esto. Porque, entre más crezcamos, más historias podemos compartir. Y cada historia compartida puede salvar una vida. Puede dar esperanza a alguien que la necesita. Y ahora sí, me despido de ustedes. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber llegado hasta el final de mi historia. Gracias por su tiempo. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca es tarde para ser libre. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga.